Chicos, buenos días o tardes o noches. Qué gusto volverles a saludar. Y pues esta es la clase 2. Lo primero que vamos a empezar es con un poco de terminología para poder ver como tal el tema. Terminología que realmente es simple y lo más apto a la clase que vamos a ver ahorita. Terminología que les estoy dejando es, por ejemplo, anterior, que viene siendo ventral, que está más cerca de la frente. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una línea que va a dividir pues meramente adelante y atrás. La parte anterior va a ser la de adelante y la parte posterior la parte de atrás. También hay una parte superior y una parte inferior, o sea, una línea media va a dividir arriba y abajo, pero es superior e inferior. Y pues si hay una línea media, también tiene su nombre, que es medial. También hay lateral, ya sea lateral izquierdo o lateral derecho. Proximal y distal. Cuando nosotros, por ejemplo, canalizamos, siempre buscamos de lo más distal hasta lo más proximal. ¿Pero qué quiere decir esto? Proximal es lo más cerca hacia el cuerpo, al tronco, y lo más distal es lo más lejos. Por ejemplo, cuando nosotros canalizamos o buscamos una venita, siempre buscamos desde la mano, que ya vemos en el dorso, vemos en el doblez de la mano, para posteriormente ir checando más hacia arriba. Nos vamos de la parte más distal, o sea, desde la mano hasta lo más proximal, que viene siendo el pliegue del brazo. También hay superficial y profundo. Muchas veces hemos escuchado, es que el corte fue superficial o fue un corte muy profundo. Esto va referente a las capas de la piel. Superficial es lo que apenas tocó la primera o la segunda capa de la piel, y profundo es que inclusive ya pudo haber llegado a tejido muscular o tejido óseo. Y de igual manera aquí les pongo unos cuantos planos que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, primero tenemos los planos anatómicos. Los planos anatómicos y los ejes son superficies imaginarias que dividen el cuerpo humano para facilitar tanto su descripción de su estructura como su denominación y estudio. Así como las cavidades, los planos anatómicos tienen su clasificación. El primer plano que vamos a ver es el plano sagital o lateral. Este plano es de arriba hacia abajo, o sea, con dirección vertical, antero-posterior. Si regresamos a la terminología, recuerden que dijimos que anterior es adelante y posterior es atrás. Es decir, divide una mitad derecha y una mitad izquierda, o sea, lateral derecho o lateral izquierdo. Nuestro otro plano es el plano coronal o frontal, que aquí, si regresamos a la terminología, tenemos una parte anterior y posterior. Es un plano con dirección vertical de arriba hacia abajo en un sentido transversal. Divide en una mitad superior, o sea, una mitad anterior y una mitad posterior. Divide de adelante hacia atrás. Tenemos igual el plano horizontal, transversal o axial. Este plano es transversal, perpendicular a los dos anteriores, que quiere decir contrario a los dos anteriores, que divide el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, o sea, divide arriba y divide abajo. También tenemos un plano que se llama oblicuo. Este es un plano con dirección vertical antero-posterior y de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Divide el cuerpo humano en dos mitades oblicuas, que quiere decir que hace un corte. Por ejemplo, cuando se hacen las tomografías, si les ha tocado ver algún estudio o una imagen, realmente ven que van apareciendo por cortes, como si el cerebro estuviera cortado por tiras, por pedacitos. Así es como se ve un plano oblicuo. Bueno, los ejes del cuerpo se refiere al punto donde se realiza un corte imaginario
para establecer la posición y situación de estructuras corporales. Tienen como función distinguir la distancia o situación de algún órgano o estructura. Por ejemplo, si alguno está medial, o sea, cerca de la línea media, o más lateral, separado de la línea media. Aquí, por ejemplo, pueden ver unas imágenes que son los ejes que vamos a ver a continuación. La clasificación de los ejes es muy parecida a los planos si se dan cuenta. Bueno, el primer eje que vamos a tener es el eje sagital, el cual es el que atraviesa el cuerpo de delante hacia atrás en dirección horizontal. Como vieron hace ratito, divide de igual manera una parte lateral izquierda y una parte lateral derecha. El eje longitudinal es aquel que atraviesa el cuerpo desde el punto más alto del cráneo en dirección a los pies, o sea que divide céfalo caudal de cabeza a pies, y de igual manera nos da una vista anterior y una vista posterior. De igual manera tenemos un eje transverso que va de un lado a otro perpendicularmente a los planos sagitales anteriores. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el primer sistema, que es el sistema esquelético. Los objetivos que van a tener de aprendizaje en este sistema es que ustedes van a identificar y describir usando modelos y estructuras del sistema esquelético y algunas de sus funciones como protección. Por ejemplo, las costillas sabemos que protegen pulmones y protegen el corazón, y el cráneo por ende protege el cerebro. De igual da soporte como es las vértebras y la columna vertebral, y movimiento como son la pelvis y el fémur. Van a poder explicar con apoyo de modelos el movimiento del cuerpo considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y articulaciones. Un ejemplo es el brazo o la pierna. Y describir los beneficios de la actividad física para el sistema musculoesquelético. Bueno, el esqueleto es el conjunto formado por todos los huesos y cartílagos del cuerpo. ¿Por qué creen que dice cartílagos? Un ejemplo es las costillas son como tal cartílago, pero es cartílago duro. No vamos a comparar el cartílago de nuestras costillas al cartílago que está dividiendo nuestras fosas nasales y el cartílago de las orejas, porque si se dan cuenta estos dos son totalmente movibles, o sea que si ustedes los están testereando se van a mover. En cambio, las costillas a la hora de dar RCP, que es reanimación cardiopulmonar, podemos hacer esa presión. Efectivamente no es tan fácil de mover como el cartílago de las orejas o de la nariz, pero nos permite poder contraer el tórax para poder hacer RCP. Proporciona soporte a tu cuerpo, le da forma, protege órganos, produce células sanguíneas y almacena minerales importantes como el calcio y el fósforo. Los huesos son las partes más duras y rígidas del cuerpo, pero a pesar de su dureza están formados por células que están vivas. Las células que se encargan de la formación de los huesos son osteocitos, que son aquellas células que forman, que crean el hueso o los huesos de nuestro cuerpo. Existen 206 huesos en el cuerpo y existe una parte dura externa que está formada por tejido óseo y otra más blanda que está dentro del hueso, la médula ósea. Más adelante vamos a ver como tal cómo se conforma un hueso. La clasificación de los huesos se divide en tres, en un hueso plano, hueso corto y hueso largo. Los huesos planos son aplanados y levemente curvos. Suelen tener una función protectora. Un ejemplo de ello es el omóplato,
que se encuentra en la parte de atrás de nuestro cuerpo, en la espalda alta, y los huesos del cráneo. Los huesos cortos son pequeños, son cuboides y se encuentran en los huesos de la muñeca y el tobillo, que son los carpos y metatarsos. Permiten movimiento formando puentes de conexión. Nosotros, o muchas veces se ha creído que la muñeca es un solo hueso, pero realmente, si lo ven en la imagen, son varios huesitos que están formando un puente, que están conectados para poder formar una articulación. Tenemos igual lo que es el hueso largo, como lo son de las extremidades. Son cilíndricos y alargados. Un ejemplo es el húmero y el fémur. La función de los huesos es que protegen los órganos internos, producen el movimiento al unirse a los músculos por medio de los tendones. Los huesos largos en la médula ósea producen glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La columna vertebral es flexible, sobre el cual descansa la cabeza y se apoyan las costillas. Sabemos que las costillas están meramente pegadas o nacen a lo que es la columna vertebral. Las vértebras presentan un agujero central y unas pequeñas protuberancias, que son las llamadas apófisis, en donde se unen los músculos. La columna vertebral está formada por 33 o 34 vértebras, depende como tal los libros como lo manejen. Hay libros que manejan que son 33 porque cuentan el coxis y el sacro como un solo hueso. Las partes de los huesos están formados principalmente por un tejido óseo, un tejido conectivo constituido por células y componentes extracelulares calcificados. Esto era lo que les comentaba hace un momento. Tenemos lo que es la parte dura. Esta parte amarilla que se logra ver aquí, que aquí lo van a ver un poquito mejor, aquí está, es el periósteo, o sea, que es la cubierta, es la parte dura, lo que nosotros logramos sentir a través de nuestra piel, que es meramente que decimos, ay, es que tengo el hueso muy duro. Realmente esta es la parte más dura del hueso, pero así como tiene una parte dura, tiene una parte blanda, que es un tejido esponjoso, la cual tiene vasos, tiene nervios y tiene arterias. ¿Por qué creen que cuando hay una fractura, de igual manera, aparte de que el hueso rompe los vasitos que están sobre de él, también se rompen los vasitos que están dentro del hueso? Y es lo que produce el sangrado igual, por ejemplo, una fractura expuesta. Bueno, las articulaciones. Las articulaciones es la unión entre dos huesos. Hacen que el esqueleto sea flexible. Sin ellas, pues el movimiento sería totalmente nulo e imposible. Tenemos tres tipos de articulaciones. Tenemos las articulaciones fijas, que son como lo ven aquí en la imagen, son aquellas que no permiten ningún tipo de movimiento. Imagínense si las articulaciones o las suturas, como nosotros les decimos a las articulaciones del cráneo, fueran totalmente flexibles o permitieran el movimiento, ¿cómo creen que estaría nuestro cerebro en estos momentos? Posiblemente con, aparte de golpes, muchísimas fallas. Tenemos las articulaciones móviles, que son aquellas que permiten el total movimiento, como son aquellas del fémur, de la pelvis, la rodilla, el codo, el hombro, los dedos, la muñeca, el tobillo, y así nos podemos ir muchísimo más. También tenemos una tercera clasificación, que es la articulación semimóvil, que sí permite un movimiento, pero no totalmente un movimiento flexible, sino que está rígido con poco movimiento. Un ejemplo es la columna. Nosotros en la columna pues no podemos girarnos
360 grados, sino solamente podemos girarnos o balancearnos de derecha a izquierda y solo una leve rotación hacia atrás. Ok. La clase de articulación, vamos a empezar con la diartrosis. La diartrosis son aquellas articulaciones que son móviles. Estas están ubicadas entre los huesos largos de las extremidades y permiten movimientos de flexión, como pueden ser las rodillas, el codo, el hombro. Estas tienen superficies articulares que están protegidas o revestidas por un cartílago que protegen las superficies óseas e impiden su desgaste. ¿Qué quiere decir? Les pongo este ejemplo. Una de estas puede ser la articulación de la rodilla. Si alguna vez hemos escuchado o tenemos familiares con desgaste, lo primero que dice el doctor es que ya no hay cartílago en medio de esos dos huesos. Entonces, el cartílago es ese tejido esponjoso, suavecito, que está acolchonando para que hueso y hueso no se rocen. Cuando hay un desgaste de cartílago, quiere decir que ya esa plantilla, eso que me estaba dando acolchonamiento, ya dio de sí. Y quiere decir que ya está muy delgadito, al grado que pasa, que toca hueso con hueso y pues el dolor es inmenso. También tienen ligamentos, que son estructuras fibradas en forma de cordón, que se adhieren con fuerza a la superficie ósea de la articulación. Los ligamentos, como su misma palabra lo dice, son ligas. ¿Por qué? Porque tanto se pueden hacer grandes, se pueden estirar, como se pueden reducir. Teniendo en cuenta que los ligamentos, como una liga, tiene un de sí que si lo exponemos a más fuerza puede reventar. También estas articulaciones cuentan con una membrana sinovial que produce un líquido viscoso llamado sinovia, el cual lubrica la articulación. Otro ejemplo que les pongo es meramente de la rodilla, porque este líquido, creo que muchos hemos escuchado o nos ha pasado un golpe fuerte, una luxación o inclusive por fractura se llega a salir este líquido. Y es lo primero que dicen en el hospital, es que se le salió el líquido de la rodilla. Efectivamente, lo que pasa es que este líquido está dentro de una membrana, está dentro de una bolsita, así como la telita que recubre el cascarón del huevito. Así es esta tela de la membrana sinovial. Al momento de una lesión, esta membrana se rompe. Al romperse, pues libera el líquido que está dentro de ella, que es cuando inclusive vemos las articulaciones hinchadas. Debo aclarar que el líquido sinovial sí lo reabsorbe el cuerpo. A veces es necesario darle una pequeña ayuda al cuerpo en retirar un poco de líquido, pero de ahí en fuera se reabsorbe y la membrana se vuelve igual a regenerar. Las articulaciones móviles son susceptibles a sufrir luxaciones y torceduras. Las anfiartrosis se hallan en lugares con poco movimiento, como en las vértebras de la columna. Entre los huesos que se articulan aparece cartílago. De igual manera como lo vimos en la articulación pasada, tiene algo en medio que lo acolchona. Por ejemplo, cuando hay hernias discales es porque este cartílago algo está haciendo que lo presione de más. Claro que si lo presiona de más, lo que hace es que salga hacia afuera ese cartílago, y estas son las hernias de disco. También están las articulaciones sin artrosis, que estas son aquellas articulaciones sin nada de movimiento, en las cuales los huesos comprometidos se adhieren formando una especie de sutura como en el cráneo. Como vimos aquí en la imagen pasada, efectivamente así es como se le conocen, como suturas, porque están totalmente pegadas. Si alguna vez han pasado por una cirugía o un corte, un golpe que tuvieron que ponerles puntos, los puntos que hacen están uniendo dos capas de piel en este caso,
o tejido muscular o tejido adiposo, lo que sea. Están haciendo que pegue. Entonces, estas suturas articulares son aquellas que permiten que no haya nada de movimiento. Ok, estas son las clases de articulaciones. Las diartrosis, que son aquellas que tienen movimiento, como pueden ver, aquí hay una imagen de una rodilla. Las anfiartrosis, que es como la columna vertebral que podemos apreciar, y las sinartrosis, que son los huesos del cráneo. Las articulaciones permiten los movimientos normales y evitan los anormales. Cuando hay un movimiento anormal es porque inclusive puede haber luxación o fractura. Los componentes de una articulación trabajan conjuntamente para facilitar un movimiento equilibrado y que no cause daño. Bueno chicos, hasta aquí vamos a terminar la clase de hoy. Me dio gusto volver a estar con ustedes y en la plataforma ya tienen asignada actividades. De igual manera, tienen las diapositivas vistas en esta clase. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buena semana.